¿Qué es la fe inquebrantable? Lo contestamos en la primera pregunta. Creer sabiendo que está. Cuando tú crees y pasa una dificultad, ¿verdad? Que te pusieron en el pozo de los leones, te tiraron al fuego, te están dando azote, te maltrataron, te traicionaron. Aún así, ¿quieres mantener una fe inquebrantable que agrade a Dios? Hoy vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más. Vamos a estar hablando de por qué hay que tener fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe inquebrantable? Y por qué es importante creer en lo invisible, en lo que no ves. Familia, en el día de hoy quiero que salgamos con esa fe inquebrantable, con esa fe de que no importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa lo que nos hagan, vamos a mantener nuestra fe y nuestra mirada en Cristo Jesús. Este es tu amigo Rafi y sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos, porque juntos hacemos la diferencia. Estamos en Hebreo 11 en el día de hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad, de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. O sea, ¿por qué fueron aprobados? Nosotros somos aprobados, ¿verdad? Tenemos la seguridad, ¿verdad? Y tenemos la seguridad que vamos a recibir lo que esperamos. Obviamente todo esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció a Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y lo aceptó su ofrenda. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. O sea, estamos dispuestos a que nuestra fe se quede imprensada en las personas que nos rodean y aún así damos testimonio después de irnos con el Señor. Por fe, Enoc fue llevado en vida para que no murieran y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado Enoc, había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que los buscan. Familia, tenemos que tener una firmeza cuando creemos en Dios. No es decir, creemos en Dios y eso es suficiente. Al contrario, es decir, creer en Dios y tener esa certeza, esa seguridad que nos habló en el principio de este capítulo, esa seguridad de que Dios sí existe. Porque es por fe que creemos que Dios creó todas las cosas. Cuando vemos el cielo, cuando vemos la atmósfera, cuando vemos la vida, inclusive cuando vemos un bebé, nos tiene que dar esa certeza de fe en Dios, de que crea todas las cosas y caminamos con esa firmeza. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Porque básicamente lo que yo entiendo es que no creemos en Dios. Si no tenemos fe, no vamos a creer en Dios. Y por eso es que hay que tener fe para agradar a Dios. Porque a través de la fe viene la salvación, a través de la fe vienen las cosas que nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad. A través de la fe, ¿verdad? Vienen muchas cosas a nuestra vida, desde la salvación hasta a lo mejor un trabajo que estás buscando o algo que quieres, ¿verdad? Siempre y cuando no afecte tu salvación y esté dentro de la voluntad de Dios. Seguimos. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob. Y que también recibieron esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene base firme, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Básicamente vemos que Noé
sin ver, sin saber que iba a caer lluvia, sin saber, ¿verdad?, lo que iba a pasar, el diluvio grande que iba a pasar, que se iban a abrir las puertas del cielo. Él por fe obedeció a Dios y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. La justicia que se obtiene por la fe, ¿verdad? Abraham, Dios lo llamó dentro de la familia, a lo mejor pagana, como yo tengo entendido que era, y lo sacó aparte por la promesa que le dio de tener una tierra, ¿verdad?, donde Dios es el arquitecto y constructor. Pero por fe, sin saber a dónde iba, salió. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces Dios nos envía a hacer ciertas cosas y no vemos el final, no tenemos la noción en nuestros ojos naturales de ver el final, pero aún así obedecemos y nos trae justicia, nos trae promesa para nuestras generaciones cumplidas, ¿verdad? Nos trae promesas cumplidas para nuestras generaciones y así sucesivamente. Tenemos que seguir aumentando nuestra fe que viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos. Dice, por fe, también aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta sus promesas. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendencia tan numerosas como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, lo vieron de lejos y lo saludaron, reconociéndose a sí mismo como extranjero de paso por este mundo. Es bien interesante, ¿verdad? Esta es una de las cosas que yo estoy trabajando conmigo, ¿verdad? Porque aquí dice, mira, ellos no vieron la promesa cumplida, ¿verdad? Y obviamente podemos hablar de la promesa cumplida de la tierra prometida, la promesa cumplida de la salvación de Cristo, la promesa cumplida de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aún así hicieron lo que tenían que hacer. Y este es el concepto que estoy trabajando conmigo. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el reino de Dios, pero aquí en la tierra lo dejamos para las generaciones. La siembra que tú dejas de la palabra de Dios o lo que tú haces por la voluntad de Dios, por lo que Dios te ha enviado a hacer, es para tus nietos, tus bisnietos, todos esos nietos que tú vas a tener por ahí para abajo, toda esa generación, pero no también la generación que viene de tu propia sangre, sino la que se expande a los alrededores para hacer bendición de parte de Dios a través de ti. Lo que Dios te ha puesto en tu vida, tú tienes que implementarlo, no con la perspectiva de que vas a conseguir algo en el hoy. Sí va a haber bendición, sí va a haber resultados, sí va a haber ciertas cosas, pero la mentalidad tiene que ser para generaciones. Algo en particular, escuché los otros días en cuestión de negocios, que el negocio más que ha existido son más de 100 años y está en China. Entonces es porque la cultura y la perspectiva es que cuando ellos hacen cosas a largo plazo para que perdure para siempre en su mentalidad, ¿verdad? Sabemos que lo único que perdura es la salvación en Cristo en la eternidad, pero ellos en su mente lo que ellos construyen o lo que buscan es para que dure para siempre. Y esa es la mentalidad que nosotros como cristianos debemos de adquirir, obviamente con el fundamento de que todo se va a podrir y todo va a la polilla. Pero mientras este planeta exista y Cristo no haya venido a recoger su iglesia, tenemos que hacer todo con la perspectiva de que va a durar. Que nuestra siembra, que lo que nosotros hagamos va a durar y que va a llevar el mensaje de las buenas noticias de Cristo Jesús, ¿verdad? ¡Seguimos! Espero que te estés edificando, espero que te esté inspirando a poner esa fe firme. Si ha sido así, dale un me gusta para yo saber. Si no, déjame en los comentarios a ver qué más podría hacer yo para ayudar con tu fe, ¿verdad? La fe proviene de Dios, pero ¿cómo yo puedo ser instrumento para tu vida? Por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. Por medio de Isaac tendrá descendiente. Es que Abraham reconoció que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser símbolo. Por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe Jacob, cuando ya iba a morir,
prometió bendición a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José al morir dijo a los israelitas, miren esto, saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. O sea, José lo vendieron los hermanos, fue esclavo, estuvo con Potifar, la mujer de Potifar trató de acostarse con José, ¿verdad? Y entonces José no hizo nada, pero porque la mujer lo dijo, se cayó esto, déjame un segundo, déjame conectarlo de nuevo. Me está pasando esto últimamente. Voy por ahí. Estamos aquí. ¿Verdad? Y fue a la cárcel, de la cárcel reveló 2 sueños a 2 personas, pasaron y luego el faraón escuchó a José, ¿verdad? Entonces José fue el segundo en mando después del faraón y existió y pasaron 7 años de escasez y 7 años de abundancia, ¿verdad? Primero la abundancia y después la escasez y todo eso. Pero aún aparte de todo eso, él creía en la promesa que se le había dado a su pueblo. Él creía en la promesa que se le había dado a su generación. Él creía en eso. Porque estamos hablando que la promesa, la tierra prometida fue a Abraham. O que estaba con Abraham, ¿verdad? Y a lo mejor no soy muy diestro en estos detalles, pero José le está diciendo, cuando ustedes se vayan, porque yo por fe sé que se van a ir, yo estoy seguro que eso va a llegar. No dejen mis restos aquí. Llévenselo a la tierra prometida o llévenselo allá. ¿Verdad? Esa es la fe. Que aunque tu vida pase, tú sabes que las cosas van a pasar, aunque no pasen en tu vida terrenal. Sino que Dios te dijo que iba a pasar y va a pasar. Y esa es la fe con la que tenemos que vivir. Una fe inquebrantable. ¿Verdad? Por fe al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado a matar a los niños. Me comí esta coma, ¿verdad? Sabrá Dios cuántas comas me he comido, eso me perdonan. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo de placeres del pecado. Considero de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había dado. ¿Dónde debemos de tener nuestra vista? ¿Dónde? En la recompensa que Dios nos va a dar. Hay recompensa. Yo pienso que hay recompensa aquí también terrenal, en el día a día, minuto a minuto, mientras vivimos con Dios. Sabemos que nuestra mayor recompensa es en el cielo y la salvación de Dios, pero Dios es justo, ¿verdad? Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ninguno israelita. El pueblo, Dios le dijo algo, ¿verdad? Que tampoco había pasado. Y ellos por fe, ¿verdad? Creyeron. Mira, aquí se está viendo la computadora. Déjame echarle un poquito para acá. Por fe creyeron, hicieron el mandato, ¿verdad? Esa es una fe grande, ¿verdad? Mira, pinta de sangre de cordero todos los marcos de tu casa para que no venga la muerte. ¿Tendremos esa fe hoy en día? Por fe los israelitas pasaron por el mar rojo como si fuera tierra seca. Luego cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, blup, blup, se ahogaron. Por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. O sea, creyó en el pueblo, ¿verdad? Que estaba con Dios y creyó en ese Dios y, ¿verdad? Los escondió y tuvo su recompensa, ¿verdad? De ser salvo y no perecer con el pueblo de ella. Estaba seco y me perdí. ¿Qué más voy a decir? Me faltarían tiempos para hablar de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países.
hay que conquistar. Impartieron justicia, hay que ser justo. Recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espadas. Sacaron fuerza de flaqueza. ¿Qué será eso? La fuerza de flaqueza. Y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárcel. Miren esto, bien interesante, ¿verdad? Unos recibieron su recompensa, unos tuvieron éxito, como quien dice, ¿verdad? Unos tuvieron dame echar esto más para acá. Ahí. Unos tuvieron ciertos beneficios y recompensas, otros, lamentablemente, pasaron por el mártir de servir a Dios. Pero aún así no quita que tuvieron fe en esos momentos. Porque a veces en los momentos de la dificultad, en los momentos difíciles, tenemos que ejercer nuestra fe grandemente para tener la paciencia, la paz, la bondad, ¿verdad? Y el amor con nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Pero ¿sabes qué? Nuestra recompensa está en el interior de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente. Porque hoy en día vivimos en problemas mentales, pero es porque no tenemos a alguien eterno que nos ayude a pasar por ese proceso. Y Dios, Jesús, su Espíritu Santo, nos ayuda a pasar por cualquier proceso. Y al otro día fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabras, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Fueron aprobados. Tenemos que buscar esa aprobación de Dios por fe para agradar a Dios, ¿verdad? Porque Dios, teniendo en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en una unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Perfectos en la eternidad, perfectos con Dios. Aunque hayan pasado por ciertas dificultades, ¿verdad? No hayan sido libertados del león, no hayan sido libertados de los azotes, llegaron a la recompensa eterna, perfecta, porque fueron aprobados por su fe. La pregunta es, ¿somos aprobados por nuestra fe? ¿Tenemos esa certeza de la existencia de Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Tenemos esa certeza que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido? ¿Vamos a recibir con fe lo que no vemos? Tenemos la certeza de que aunque no se cumple en nuestra vida terrenal, se va a cumplir en nuestras generaciones. Y lo que nosotros hagamos en la voluntad de Dios va a ser de bendición y se va a expandir. Esa es la fe inquebrantable con la que debemos de ir hoy en día y caminar hoy en día. ¿Por qué hay que tener fe? Sabemos que es para agradar a Dios. Sin fe no vamos a agradar a Dios. Porque podemos caminar y decir creemos en Dios, pero no tenemos la fe, la certeza de que Dios está ahí, de que le pedimos a un Dios que hace lo imposible. No vamos a agradar a Dios. No vamos. Es como cuando tus hijos, ¿verdad?, vienen con mala actitud y te piden algo con una actitud. No se la vamos a dar por la actitud que tienen. Es básicamente similar a eso. Nosotros tenemos que venir a donde Dios, ¿verdad?, con una fe de que Él está ahí. No a ver si esto funciona. No. Él está ahí. Y nuestra fe va a crecer y va a agradar a Dios. Y se va a cumplir la promesa de Dios para nuestra vida. ¿Qué es la fe inquebrantable? Lo contestamos en la primera pregunta. Creer sabiendo que está. Cuando tú crees y pasa una dificultad, ¿verdad?, que te pusieron en el pozo los leones, te tiraron al fuego, te están dando azote, te maltrataron, te traicionaron. Aún así, tú crees en Dios. Aún así, tú te mantienes firme en el Señor. Aún así, tú sigues buscando de la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios.
aún así tú sigues dando el amor de Dios a otros. Eso es una fe inquebrantable. Y se pueden añadir muchas cosas, pero en el capítulo de hoy yo quiero que saques esa porción. Porque es importante creer en lo invencible por la salvación. La fe llega por la salvación. La fe llega por el oír la palabra de Dios, que nos lleva a conocer el mensaje de Dios y nos alcanzamos a través de la fe la salvación. Y después la salvación, para aclarar para aquellos que piensen diferente, entonces comenzamos a comportarnos correctamente y ayudar a las viudas, dar amor, ayudar al prójimo y todo eso que le llaman obras. Pero la primera instancia de recibir salvación es teniendo fe de que Dios nos va a salvar, teniendo fe en que Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día y está a la derecha de Dios y que es nuestro Salvador y Señor. Porque una persona que se comporte correctamente, aunque no hay nadie en el mundo que sea perfecto más que Jesús, una persona que se comporte correctamente y tenga todas las cosas correctas y tenga los beneficios de hacer las cosas correctas, no es salvo. Hay gente que da millones de dólares a las personas pobres. Hay gente que ayuda. Hay gente que honra a sus padres. Hay gente que hacen todo lo que es correcto. Pero aún así no son salvos. Porque la obra no salva. Lo que salva es la fe en Dios, creyendo que Él está ahí. Su familia, se dio lo que se tenía que decir y se leyó lo que se tenía que leer. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, Padre. Gracias por darnos esa fe incrementable, Señor. Darnos esa fe, Señor, y esa certeza de que tú existes, de que los cielos, la tierra, los pájaros, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales es porque tú estás ahí. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Gracias porque las promesas en nuestra vida de parte tuya se van a cumplir, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alientas y nos inspiras todos los días a través de tu palabra, Señor. Te pido por esta persona que está al alcance de esta oración, Señor. Que lo bendiga y que aumente su fe, Señor, porque la fe la provees tú, Señor. Aumenta la fe de esta persona, Señor, para que tenga una fe inquebrantable, Señor. Y si ya tiene una fe inquebrantable, Señor, auméntasela más, Señor, para que siga creyendo, impartiendo tu palabra, haciendo luz en medio de las tinieblas y poder tener fe en medio de las oscuridades que vivimos hoy en día, Señor. Que sea ella o él de inspiración a otros por la fe inquebrantable que empieza a caminar en el día de hoy, mañana, por siempre, por la eternidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Ya tienes la certeza, ya tienes una fe inquebrantable y si la tenías, ya la confirmaste en el día de hoy. Así que camina fuerte en esa fe con Dios. Camina fuerte en esa fe, no importando lo que digan, lo que hagan o lo que pase. Camina con Cristo Jesús. Así que familia, este es tu amigo Rafi. Vive contento, vive agradecido, vive con Dios. Porque con Dios todo, sin Dios nada.